we will find that there is perhaps a deeper level of our consciousness, a deeper level of mind, from which both stage 1 and stage 2 originate. And if you were here yesterday, you'll remember I made a loud noise to demonstrate that, which I won't do again today. Finally, I think we need to find a way to integrate all three of these historiographies, particularly stages 1 and 2. I will leave that work to each of us, but I would like to conclude with a conviction for you to explore, that it is in the meeting of all three of these ways of knowing, ways of being, that we can do our best work as historians. Thank you very much. André Gunder Frank, de ninguna parte aprovecho para agradecerle de todo corazón a Carlos el honor inmerecido que me hizo, y le paso la palabra a Carlos Martínez, que gracias también por reemplazarme. Muchas de gracias. la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid. Muy bien, muchas gracias. Voy a hablar el título de estas pequeñas palabras será En torno al concepto de Asian Age de André Gunder Frank. En primer lugar, una pequeña efusión personal de 10 segundos, que es expresar mi inmensa satisfacción por el honor que el azar, el destino me ha concedido de estar aquí en este congreso al lado de quien ha sido uno de mis grandes faros intelectuales en mis tiempos de estudiante, en mis tiempos de joven profesor, una persona de la cual pues he leído siempre con inmenso provecho y siempre con extraordinaria admiración todo su trabajo. Por lo tanto, para mí es hoy una satisfacción verdaderamente enorme el decir he compartido mesa con el profesor André Gunder Frank. Eso vaya por delante. En segundo lugar, Gracias. Cuando tuve que escoger un Te tema... ganaste un minuto con eso. Sí, por eso tengo que correr ahora. Por eso cuando tuve ocasión de elegir el tema para estar en esta mesa, recogí las viejas notas que hace 5 años escribí cuando leí por primera vez el libro Reorient, Global Economy in the Asian Age del profesor Gunder Frank. Recogí mis notas, las ordené, las organicé y eso es lo que voy a exponer aquí, esas notas. En primer lugar, decir que voy a pasar muy por encima de los muchísimos puntos en que manifiesto mi acuerdo, en que me han servido de gran inspiración, en que comparto plenamente todos sus puntos de vista. Comparto el punto de vista de resituar Asia dentro de la historia mundial. Hay que hacer una verdadera historia universal. Hay que pasar de la historia de la expansión europea a la historia sustantiva de los otros mundos. Hay que derivar las consecuencias de constatar la importancia de los grandes imperios asiáticos en la Edad Moderna. Hay que constatar también la creciente importancia de Asia en el mundo del siglo XX y del siglo XXI. En segundo lugar, he compartido también y he disfrutado con su crítica tan punzante contra los publicistas pentagónicos de los Estados Unidos, ¿no?, como Fukuyama en su rechazo de la democracia oriental, del despotismo oriental que debe ser sustituido por la democracia occidental, y sobre todo en el rechazo a Huntington con su Clash of Civilizations y otras falacias, y con su propuesta de The West and the Rest y otras simplezas. Por último, también he compartido naturalmente el concepto del enorme papel de Asia en la economía mundial como grandes productores de manufacturas de calidad, con mano de obra cualificada y grandes clientes para la plata que se fabricaba en el mundo durante el periodo en que el profesor Gunder Frank pues exponía su obra, es decir, entre los años 1500 y 1800 para entendernos rápidamente. Sin embargo, también quería proponer algunos puntos de discrepancia con su obra aquí. En primer lugar, pienso que el libro pasa en cierta medida
de un eurocentrismo a un cierto asiocentrismo o sinocentrismo, y que habría quizás que reconducir el planteamiento algo más hacia la multilateralidad. Yo no puedo pensar que China fue el master of the game, le maître du jeu, dentro de la economía mundial de los siglos XVI, XVII y XVIII. Yo creo que existía una división internacional del trabajo que estuvo propiciada esencialmente por la multifuncionalidad europea. Explotación de la plata barata en América, explotación de la mano de obra esclava de África, imposición de la economía de plantación en muchos lugares, como en Ceilán, como en Indonesia, sustitución de la plata por servicios en el propio mundo oriental, con el sistema del country trade, superioridad final de ese binomio sails and guns, velas y cañones de Europa. En segundo lugar, creo que el profesor Günter Frank no explica suficientemente bien por qué, sin embargo, triunfa la revolución industrial en Europa y no triunfa en Asia, fracasa Asia en esta empresa. La revolución industrial en Europa se explica por una multitud de factores en los cuales no vamos a entrar, pero que desde luego son factores de orden interno que él rechaza en gran medida y de orden externo, los cuales evidentemente existieron. Pero los factores de dominio asiático no se expresaron en una victoria. Es más, se puede decir que al final de este siglo de 1800 todos los países asiáticos se encuentran en declive, quizás con la sola excepción de China. Hay una disgregación total del imperio safawí. Turquía se ha convertido en el hombre enfermo, los Tokugawa están en una decadencia total porque además han perdido su gran artículo de exportación, que es la plata. La India está ya en proa hacia la conquista por parte de los ingleses a causa de su fragmentación y China todavía no se ha hundido, pero ya da los síntomas que luego le va a costar la guerra del opio, la guerra de los boxers, etcétera, etcétera. Es decir, que hacia 1800 se ha manifestado ya la superioridad económica y tecnológica por un lado y política y militar por otro de Europa, y eso explica el triunfo de Europa. Por último, tercer punto en que quizás también me atrevo a manifestar mi desacuerdo, es que el ascenso actual de Asia no garantiza el triunfo de China ni de ninguna otra potencia asiática en el siglo XXI. Hoy día nos movemos en un triple eje de hegemonías económicas: Estados Unidos, Unión Europea y el Asia extremo oriental. Esta Asia extremo oriental, en cualquier forma, aunque tiene un crecimiento extraordinario, un crecimiento exponencial realmente sorprendente, sin embargo tiene unas estructuras económicas arcaicas que hace que su futuro se manifieste todavía con ciertas incertidumbres, con ciertas dudas sobre cuál va a ser el futuro. En cualquier caso, ese quizás es mi menor punto de desacuerdo porque, como dijo Lorenzo el Magnífico, del domani non c'è certezza, el futuro no se sabe y por lo tanto ahí me quedo. Finalmente, y para consumir mi último minuto, decir que tienes mucho más. Bueno, pero he querido plantearlo, en todo caso que sea la discusión la que se haga. Para terminar con esto, yo diría que podríamos recoger aquellos versos preciosos, una especie de haiku de Blas de Otero, en que decía: me voy a China para orientarme un poco. Yo pienso que sí, que tenemos que orientarnos un poco, reorientarnos un poco en el sentido del profesor Günter Frank, pero que tampoco conviene desplazarnos totalmente del eje. Yo pienso efectivamente que los historiadores modernistas que estudiamos el World System Economy, la economía del sistema mundial entre los siglos XVI y XVIII, tenemos que resituarnos, tenemos que contar con una China y con un mundo asiático que no habíamos contado, pero que eso no nos debe llevarnos a lanzarnos hacia el otro eje de la interpretación, sino plantearnos una interpretación multilateral. Es decir, que la reorientación tiene que servirnos al final para situarnos mejor, pero dentro de los 4 puntos cardinales. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención, gracias por tu crítica, aunque sea no merecida, y gracias por ahorrarnos 1 minuto y medio. Paso entonces la palabra a Jacob Covalio de Carleton University en Canadá. Gracias, señor presidente. How do you pronounce it? Covalio. Covalio. Yes. Sorry. Well, I got both. Thank you. Thank you. 2004-5 is the centennial of Asianism.
Pan-Asianism or Asianism is the idea of a cultural and, according to some, even racial commonality